Bueno, pues el miedo es una respuesta inesperada a un estímulo externo que no esperamos. Por ejemplo, cuando viene y te muerde un perro, cuando viene un atracador, ¿no? y te atraca. Entonces una respuesta que nosotros no podemos evitar, ¿vale? Nuestro cuerpo reacciona ante ese estímulo. Si es bueno o es malo, no es ni bueno ni malo, es necesario, ¿no? Porque imaginaros que no tenemos miedo. Pues si viene un coche y no tenemos miedo, probablemente nos atropelle un coche, o si no tuviéramos miedo y pusiéramos la mano en el fuego, pues nos quemaríamos, ¿no? Y podríamos producirnos hasta la muerte. Y el excesivo miedo también nos puede paralizar. A tener tanto miedo en situaciones nos va a provocar que, que nos paralicemos ante la situación y no sepamos reaccionar. Por lo que puede también provocar que tengamos peligros, suframos algún accidente y demás. No es ni bueno ni es necesario, ¿vale? Es decir, el miedo es necesario para salvarnos del peligro, pero tanto la inacción como el miedo excesivo nos puede provocar que no reaccionamos y que podamos tener accidentes, incluso muerte. No, dependiendo de cada situación, pues nos puede provocar una cosa a otra. Si estás en una vía del tren y te quedas paralizado porque viene un tren, evidentemente vas a, vas a sufrir algo grave, ¿no? Pues la parte del cerebro que más está asociada a la parte es a la amígdala, ¿no? Y es la que gestiona nuestra acción ante una respuesta del miedo, ¿no? Es la que gestiona el miedo y es la que tiene una reacción entre huida y lucha, dependiendo si necesitamos luchar ante algo adverso a nosotros o si tenemos que huir ante una situación así. Es aprendizaje emocional. Con esto queremos decir que cuando aprendemos ante una situación de miedo, tenemos un aprendizaje, ¿no? Y dependiendo si estamos hablando de que estamos en la playa, en medio acuático, tenemos una materia que es el agua, o si estamos escalando una montaña y tenemos un peligro dentro de esa montaña. Dependiendo de eso, lo va a distinguir, ¿no? También gestiona esas emociones, las gestiona, es decir, cuando nosotros estamos ante un ahogamiento, pues si nos ponemos más nerviosos, probablemente nos cueste más salir de esa situación que si lo gestionamos bien y nos serenamos, podremos solucionar mejor el problema y podremos salir más de esa situación. Estructura nuestro cerebro y lo consolida en la memoria. Es decir, cuando tenemos miedo y se repiten las mismas acciones, como está estructurado y está la información bien encaminada, hace que tengamos memoria para poder utilizarla inmediatamente. ¿Sí? Es un recuerdo inmediato, ¿no? Lo consolida en la memoria muy fácilmente. Nos ayuda al control de la alimentación, de la ingesta y a la asociación, ¿vale? Porque nosotros, el sentido que más antiguo tenemos es el olfato, ¿no? Y antiguamente, y es el más desarrollado y mm, el que más solidificado tenemos, porque cuando cazábamos o encontrábamos comida en el campo, era a través del olfato como averiguábamos si el alimento estaba en buen estado o en mal estado. Y eso hacía que lo comieras, no lo comieras. Entonces, en el control de la ingesta es fundamental, ¿no? Regula la conducta sexual también. Regula la conducta sexual. Claro, eh, tienes que ver si a la hora de ligar, si tienes miedo o no tienes miedo. Entonces, si te protege o no te protege, es una forma de también afecta el miedo a la conducta sexual. Y por supuesto a la agresividad.
lo que se llama el secuestro emocional, ¿no? Cuando estamos enfadados, sentimos miedo de algo, nos mostramos tal vez más agresivos de la normal. Y eso es lo que hace un secuestro emocional a través de la agresividad. Como podemos ver, la reacción con nuestro cuerpo es evidente. Cuando sentimos miedo, lo primero que hacemos es respirar con más frecuencia. La respiración se hace más frecuente y más rápida, ¿no? Incluso cuando es un miedo extremo sentimos sensación de ahogo, ¿no? Aumenta nuestro ritmo cardíaco, evidentemente, porque tiene que bombear sangre al oxígeno para tener una respuesta inmediata por si viene un coche y no lo vemos y tenemos que salir huyendo de esa situación, ¿no? Aumenta la tensión muscular por lo mismo, ¿no? Es decir, nos ponemos tensos para tener el cuerpo preparado para salir corriendo, salir huyendo, esquivar o cualquier cosa. Y segregamos además la famosa hormona de la oxitocina, ¿no? Y el cortisol, que hace que nos ayude para que se produzca ese bombeo de sangre, que haya más oxígeno en la sangre, lo cual es bueno para un instante, pero si se mantiene en el tiempo, si es un miedo, por ejemplo, un miedo a estar trabajando en el sitio que tú estás y constantemente estás trabajando 8 horas en un sitio que no está, ese cortisol va a provocar enfermedades dentro del cuerpo. La gestión del miedo sí, es de lo más fundamental, ¿no? Porque ante situaciones de miedo podemos salvar la vida o no salvar la vida, o gestionar mejor las emociones. Entonces es muy importante saber que tienes miedo en décimas de segundo y saber reaccionar, ¿no? Para eso es importante el ejercicio físico, ¿no? Porque eso te mantiene en alerta, coges destrezas, ¿no? Como el equilibrio, fuerza muscular, para la huida, ser consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, al ser consciente de lo que está ocurriendo, no te paraliza, como hemos dicho antes. O cuando el miedo te paraliza, no reaccionas. Ahora, si eres consciente de que está ocurriendo esto, es más fácil que reacciones. Bueno, una técnica o una dinámica que podemos hacer para gestionar el miedo y para controlar el miedo, no tenemos una silla aquí en el campo, evidentemente, entonces lo que vamos a hacer, Noelia, nos va a servir de starring, y la situación es muy fácil, ¿no? Si tenemos silla en casa, nos sentamos en una silla, ponemos la postura del faraón, que es las manos en la rodilla y sentados con la espalda recta en la silla, ¿vale? Entonces, es esperar a que venga el miedo a ti. Date unos 10-15 minutos, entonces Noelia va a pensar en una situación de miedo ahora, ¿no? ¿Vale? Y se trata de que no rechaces el miedo, no intentes que el miedo salga de ti y experimenta el miedo y en qué zonas del cuerpo se va produciendo ese miedo, ¿vale? Entonces, date tu tiempo, piensa en un miedo que hayas sufrido, no hace falta tampoco que lo digas a cámara, y lo que sí me interesa es que eleves ese miedo al máximo, que pienses en él intensamente y que te fijes en qué parte de tu cuerpo se está produciendo esa reacción, ¿vale? Y luego explicamos qué sensaciones tienes, ¿vale? Entonces, ¿en qué zonas del cuerpo Aquí, en el estómago. En el estómago, ¿no? Vale. Si rechazas eso, va en aumento. Sí. Intenta no rechazarlo. Vale. Como si fuera alguien que viniera de visita y tú lo observas directamente. ¿Y qué se está produciendo ahí ahora mismo? Se calma un poco. Se calma. Se calma. Se calma un poco. Obsérvalo, ¿tiene alguna forma? Es como negro. Es como negro. Sí. Como un cielo negro. Como un cielo negro. ¿Tiene temperatura o...?
Frío. Tienes frío. Ujú. Vale. ¿Y tiene algún olor así o no? No, No, frío. frío nada Es más. frío. Vale. Quédate con esa sensación y Ujú. simplemente obsérvalo, ¿vale? Vale. Si usas la respiración, Ujú. mejor, ¿vale? Eso es. Y ahora simplemente deja que se vaya la visita cuando tú sea necesario, Ujú. simplemente la observas. Y mira, a ver, y testeas tu cuerpo otra vez, a ver cómo está. Esa zona de... Vale. Me pongo nerviosa y Vale. ¿Has intentado darle alguna solución? ahora, Sí, dices, ahora, sí. Si le das alguna solución, bueno, simplemente decir, estás aquí, vale, sé que estás aquí, pues ya está, no pasa nada. vale, perfecto. Muchas gracias, Noelia, por tu Nada, aportación. a ¿vale? ti.